Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo de Filosofía. Ya sabéis, este espacio donde un servidor, Ricardo Calvente, trata de recorrer junto a vosotros la historia de la filosofía, desde sus orígenes en Mileto hasta las corrientes más vanguardistas de la actualidad. Recapitulamos un poco los dos primeros capítulos. En el primero hablamos del origen de la filosofía, del paso del mito al logo, de dónde surgió y cuáles pudieron ser las razones de que surgiera. En el segundo hablamos sobre los filósofos presocráticos, sobre la razón que exista esa división anterior y posterior a Sócrates, el inicio de la filosofía natural, la división de presocráticos entre monistas y pluralistas. Hablamos del que es considerado el primer filósofo, Tales de Mileto, el cual consideraba que el origen de todo, el arjé, era el agua. Hoy vamos a seguir con los filósofos presocráticos y en un primer momento vamos a conocer a Anaximandro de Mileto, que, como bien habéis adivinado porque sois todos muy listos y muy bonitos, era de Mileto igual que Tales, y también del siglo VII a.C. Anaximandro, posiblemente fue discípulo de Tales, no se sabe, consideró que el arjé, ese elemento originario del que derivan todos los demás, no era el agua como decía Tales, sino que era lo que llamó apeiron, palabra que en griego significa lo indeterminado o que carece de límite. Anaximandro mantenía que si la realidad es algo determinado, no puede provenir de algo también determinado, es decir, su arjé no puede ser determinado y concreto. Con esto quería decir que de algo concreto, como puede ser una roca, no puedo sacar otra cosa concreta como puede ser el fuego. Así, decía que el origen tenía que ser algo indeterminado, el apeiron, de donde todo sale y donde todo va a volver. Este apeiron debía ser algo inmortal, eterno, indestructible y que no envejeciera. A partir de esta sustancia original indiferenciada, se originaría todo el resto del mundo visible. En relación a esto, tenemos un texto que, como todo lo de la época, existen serias dudas de que sea realmente de Anaximandro, o incluso aún más importante, si la traducción que hacemos es correcta. Pero como siempre, contemos lo que está generalmente más aceptado. El principio, arjé, de todas las cosas es lo indeterminado, apeiron. Ahora bien, allí donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Una interpretación podría ser que los contrarios, al salir del apeiron, se hacen injusticia unos a otros, se excluyen mutuamente. Por ejemplo, del invierno al verano, el calor va dominando a su contrario, el frío, hasta que prácticamente lo destierra. Lo mismo cuando vamos pasando del verano al invierno, el frío hace lo mismo con el calor. Otros ejemplos podrían ser el sol y la luna. Le llamaba injusticia porque la única justicia se producía solo en el apeiron cuando los contrarios estaban unidos y ninguno le robaba protagonismo al otro. El propio texto dice que la injusticia se repara según el orden del tiempo. Es decir, el protagonismo que el sol le ha robado a la luna se lo robará después al sol. El protagonismo que el calor le ha robado al frío, el frío se lo robará después al calor. Existen otras interpretaciones, como que nada sale y entra del apeiron, sino que todo se encuentra ya dentro, y que esta ley que repara la injusticia según el orden del tiempo sería un mecanismo interno del propio apeiron para mantener el equilibrio. El gran mérito filosófico de Anaximandro es que su planteamiento del problema de la physis, es decir, de la naturaleza, supone un cierto avance abstracto frente al de Tales. Afirmar que el arjé es algo indeterminado, que no es concreto ni observable por los sentidos, es una hipótesis mental realizada por Anaximandro, que deriva de una serie de consecuencias lógicas, como hemos visto antes.
Además de su pensamiento filosófico en torno al Arjé, Anaximandro es conocido por plantear también, por primera vez, el origen del ser humano de una forma racional, planteando que si al nacer somos débiles y necesitamos protección, esto podría ser debido a que los primeros seres humanos pudieron surgir en un medio menos peligroso como el agua. Tenemos tesis biológicas que aseguran que la vida no surgió en la Tierra, sino en el agua, así que no iba muy desencaminado, y 25 siglos antes de que un tal Charles Darwin elaborara su teoría de la evolución. En el campo de la astrología y la cosmología, las aportaciones de Anaximandro son innovadoras. Para él, la Tierra tiene forma de cilindro o tambor y lo dibuja como un cuerpo con límites, finito, que está suspendido en el equilibrio flotando sobre el espacio. Es decir, que tanto por encima como por debajo de la Tierra hay cielo, algo que es calificado como una revolución del pensamiento científico y que abrió el camino para las posteriores teorías de Aristarco, Copérnico, Kepler o Galileo. También trató de dar una explicación naturalista de los fenómenos atmosféricos terrestres, no otorgando causa alguna a mitos o dioses. El siguiente filósofo presocrático del que vamos a hablar también era de Mileto y también del mismo siglo, el siglo VII a.C. Y se dice que pudo ser alumno de Anaximandro y de Tales. Nuevamente son conjeturas. Estos dos filósofos que hemos tratado anteriormente. Es el turno de Anaxímenes de Mileto. Al igual que los anteriores, Anaxímenes consideraba que el Arjé debía ser algo infinito, pero a diferencia que Tales, que consideraba que este Arjé era el agua, o que Anaximandro, que pensó en el Aperion, para Anaxímenes el principio de todo era el aire. Anaxímenes se dio cuenta de que si soplamos con los labios bastante cerrados, el aire sale frío, pero si lo hacemos con la boca abierta, el aire es cálido. Sí, ya sé que estáis todos comprobándolo. Os doy unos segunditos. De esta observación llegó a la conclusión de que el aire al rarefactarse se convierte en fuego, mientras que al condensarse se convierte en viento, luego en nube, después se convierte en agua, que sobre la tierra se convierte en piedra. A pesar que esta teoría de Anaxímenes puede parecer un retroceso con respecto a la de Anaximandro, regresando a la de Tales, cambiando el agua por el aire, volviendo a un principio material cuando Anaximandro ya había hablado de un principio abstracto, hay un mérito que atribuirle a Anaxímenes, que ninguno de los otros dos planteó, y es la explicación de las transformaciones partiendo de un mecanismo uniforme y fácilmente observable. Así, las diferencias cualitativas de las cosas se debían a diferencias cuantitativas, tener más o menos aire y estar más o menos comprimido. Con este principio, estas diferencias cualitativas podían explicarse mediante unas diferencias cuantitativas, medibles y cualificables. Con Tales, Anaximandro y Anaxímenes finalizamos los filósofos presocráticos monistas, aquellos que consideran que el Arjé es un solo elemento. En esta clasificación de monistas, muchos expertos incluyen a Heráclito y Parménides, que consideran el fuego y el ser, respectivamente, como el Arjé. Aunque es una clasificación del todo válida, la filosofía de ambos es muy diferente a los filósofos de Mileto, y los trataremos en el próximo capítulo de Tiempo de Filosofía. Cerramos el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado conocer un poco más sobre estos filósofos presocráticos de Mileto. Continuaremos las próximas semanas con estos filósofos tan interesantes, Heráclito y Parménides. Abandonaremos Mileto y nos veremos por la Magna Grecia. Me despido por hoy, soy Ricardo Calvente y sabéis que si os ha gustado, os recomiendo que os suscribáis al podcast para no perderos ningún otro capítulo de Tiempo de Filosofía o de Enigmas de la Noche o Grandes Personajes de la Historia, las otras dos secciones de este podcast. Recordaros que tenéis todas las redes sociales de Cápsulas de la Historia para contactar conmigo, desde la web, Twitter, Facebook, Instagram o los propios comentarios aquí en iVoox. Si queréis comentar cualquier duda, inquietud, proponer temas, hechos o personajes de los que os gustaría hablar, estáis más que bienvenidos a escribirme.
Muchas gracias por vuestro tiempo y a seguir abriendo las mentes, viajeros.